Bienvenidos al video del grupo 2. Hoy hablaremos del sistema de procedimientos romanos, específicamente del procedimiento de las acciones de la ley, o también llamado leyes actions. Para empezar, ¿qué eran las acciones de la ley? Imagínenlo como el primer manual de instrucciones jurídico de Roma. Era el conjunto de procedimientos que los ciudadanos debían seguir al pie de la letra para que el Estado les hiciera caso. Se basaban casi totalmente en la famosa ley de las 12 tablas. Entre los rasgos principales tenemos tres. El primero es el formalismo. Lo primero que deben saber es que esto era puro teatro. Era extremadamente rígido. No bastaba con tener la razón. Tenías que decir las palabras exactas y hacer los gestos precisos. Si te equivocabas en una sola palabra, perdías el juicio. Así de duro era el derecho romano antiguo. El segundo rasgo es la bipartición. Un juicio no se resolvía en un solo sitio, sino que tenía dos paradas. Primero ibas ante el magistrado, que es la fase in iure, que era el filtro legal para ver si tu caso procedía. Y si pasabas ese filtro, ibas ante un juez, que es en la fase apud iudicem, que era un ciudadano que decidía quién ganaba tras ver las pruebas. El tercer rasgo es la exclusividad. Este sistema era exclusivo para ciudadanos romanos. Si eras extranjero simplemente no podías participar de estos rituales. Además, todo era oral. Aquí no había papeles, ni correos, ni nada de eso. Todo era de palabra frente a testigos. La acción de la ley por apuestas o sacramentum fue una de las formas más antiguas del proceso romano. Se utilizaba para pedir el reconocimiento de un derecho real, como la propiedad o de un derecho personal, como el pago de una deuda. El procedimiento era solemne y formal. Las partes acudían primero a los pontífices y luego al magistrado, ante quien cada uno afirmaba su derecho mediante una fórmula verbal. En las acciones reales, ambas partes decían ser propietarias y simulaban una lucha simbólica. Después, el magistrado ordenaba que hicieran una apuesta, llamada sacramentum, cuyo monto quedaba depositado hasta que el juez resolviera el caso. Formalmente se decidía quién ganaba la apuesta, pero en realidad se resolvía el conflicto jurídico. El ganador recuperaba su dinero y el perdedor lo perdía, quedando así definido el derecho en discusión. Bien, ahora vamos a entrar en detalle con la siguiente acción, que es una acción de carácter especial. Eso quiere decir que no se aplica a cualquier controversia. Esta es la acción de la ley por petición de un juez o de un árbitro, el postulatium iudicis. Bien, esto se aplica en dos ocasiones. La primera ocasión es en una acción divisoria, cuando se pide que se divida la herencia indivisable, o en la cosa común de una copropiedad, o en el deslinde de terrenos. Y lo que se busca aplicando esta acción a esta situación es dar una repartición equitativa, dar a cada quien lo que le corresponde. Y el que resuelve este litigio es el árbitro. En la siguiente situación vamos a ver que se da cuando existe un crédito resultante de una estipulación. El crédito resultante de una estipulación es un contrato verbal solemne que busca de manera personal que una persona se obligue a cumplir con una prestación, como por ejemplo en devolver una suma de dinero o en transferir una propiedad de una cosa. Seguidamente voy a hablar de la conditio, la acción de la ley por requerimiento, una figura fundamental en el derecho romano que se caracterizó por ser una gran innovación. Primero, ¿qué es exactamente? Se trata de una acción personal, lo que significa que no se reclama la propiedad de un bien. Eso es la reivindicación, sino que se reclama algo específico que te debe otra persona. Puede ser una suma de dinero, una cosa determinada, o cosas fungibles como trigo y aceite, cosas que pueden ser reemplazadas por igual. El nombre por requerimiento es esencial, ya que antes de ir a juicio el acreedor tenía que hacer un requerimiento formal y público al deudor, dándole un plazo razonable para que éste cumpla y así evitar juicios innecesarios.
A diferencia de acciones antiguas como la Legis Actio Sacramentum, que requería ritos complicados y palabras exactas, la Condictio era con un lenguaje más simple y sin símbolos. También es más práctica porque se usa para reclamos certos, aplica a contratos o enriquecimiento injusto. Y hay tipos como la Condictio Indivetti, que se usa para el dinero pagado por error. Si el deudor se niega, se interpone la Condictio ante el pretor, y si gana, el deudor devuelve lo debido y a veces con 1/3 de la deuda. A continuación voy a explicar la acción de la ley de apresión corporal, conocida en el derecho romano como la manus iniectio. Este era una acción ejecutiva que se aplicaba cuando el deudor no cumplía con una deuda ya reconocida. Este, en sus orígenes, formaba parte de una justicia privada, donde el acreedor podía aprehender físicamente al deudor. Si el deudor no pagaba, el acreedor podía retenerlo y en épocas antiguas incluso venderlo como esclavo, y en casos extremos darle muerte, lo que demuestra la severidad de este mecanismo. Con el paso del tiempo, cuando el Estado asumió la administración de justicia, la manus iniectio se mantuvo, pero ya con ciertas garantías legales para evitar los abusos. El acreedor debía llevar al deudor ante el magistrado, pronunciar una fórmula legal y señalarle el título y monto de la deuda. Si este procedimiento era el correcto, el deudor podía ser retenido solo por 60 días y exhibido públicamente 3 veces para que alguien se dignara y pagara por él su deuda. La ley de las 12 tablas estableció plazos y dispuso que el manus iniectio solo procedía cuando la deuda había sido reconocida judicialmente o aceptada por el deudor. Además, después de la sentencia, el deudor tenía 30 días de gracia. Finalmente, el deudor o un tercero llamado vindex podían oponerse al procedimiento. Si el vindex perdía el proceso, debía responder pagando el doble de la deuda. ¿Qué era la pignoris capio? Bueno, la pignoris capio fue una acción de la ley del derecho romano antiguo que permitía al acreedor nada más y nada menos apoderarse directamente de un bien del deudor, sin necesidad de acudir primero a un juez. Es decir, el acreedor podía tomar una prenda como garantía de pago de una obligación que el deudor no había cumplido. Esta toma se hacía de manera inmediata, pronunciando ciertas palabras solemnes, ya que recordemos que el derecho romano antiguo era muy formalista. Entonces, ¿en qué casos se aplicaba esto? No se aplicaba para cualquier deuda, sino solamente en casos especiales, principalmente cuando estaba en juego el interés público. Los casos más importantes eran el pago de impuestos o tributos al Estado romano, o también obligaciones militares, como por ejemplo cuando un ciudadano debía aportar dinero o bienes para el ejército, y cuando un soldado no recibía su paga o el equipamiento que se le había prometido. Es por esto que se dice que la pignoris capio tenía un carácter excepcional, puesto que no todos los acreedores podían usarla realmente. Para cerrar, podemos decir que el sistema de las acciones de la ley fue el primer gran procedimiento del derecho romano, caracterizado por su formalismo extremo y por exigir que las partes cumplieran rituales y palabras exactas. En cuanto a las acciones, se estudiaron la acción por apuesta, sacramentum, basada en una apuesta en dinero, la postulatio iudicis, que consistía en pedir al magistrado la designación de un juez o un árbitro, la condictio, utilizada para reclamar dinero o cosas determinadas, la manus iniectio, de carácter coercitivo, que permitía al acreedor aprehender al deudor, y la pignoris capio, que autorizaba la toma directa de bienes sin intervención judicial e inmediata en casos especiales. En conclusión, aunque este sistema fue fundamental para el desarrollo del derecho procesal romano, su rigidez, formalismo excesivo y severidad hicieron que con el tiempo este resultara poco práctico. Por ello, fue progresivamente reemplazado por el procedimiento formulario, que ofrecía mayor flexibilidad, equidad y adaptación a la realidad social de Roma.